La historia de nuestra especie no se escribe con años, sino con hitos de conocimiento. Durante milenios, el ingenio humano ha sido el único motor capaz de transformar la realidad, convirtiendo el miedo en ciencia y la escasez en dominio. En esta edición especial de Piensa y Descubre, hemos consolidado los 6 pilares fundamentales que han definido el curso de nuestra civilización. Un recorrido ininterrumpido por la serie Evolución del Conocimiento. Hoy, analizaremos la odisea de la medicina, desde la superstición hasta el láser. El arte de la guerra y su impacto en la tecnología. La conquista de la energía, el motor que mueve el mundo. La expansión del transporte, acortando distancias imposibles. La revolución de la comunicación, uniendo mentes a la velocidad de la luz. Y finalmente, la física de los materiales, la sustancia misma de nuestro destino. Prepárese para un viaje profundo a través del tiempo y la razón. Bienvenidos a la maratón completa de la evolución humana. Comencemos. Imagine entrar a un hospital en el año 1850. No hay olor a desinfectante, sino a suciedad. Los cirujanos no se lavan las manos y el éxito de una operación depende de qué tan rápido pueda gritar el paciente antes de desmayarse por el dolor. Hoy nos parece una pesadilla, pero durante milenios, esta fue nuestra realidad científica. Bienvenidos a Evolución del Conocimiento, la serie documental de Piensa y Descubre. Durante más de 2000 años, la medicina se basó en la teoría de los humores de Hipócrates y Galeno. Se creía que la salud dependía del equilibrio de 4 líquidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La solución para casi todo: extraer sangre. Aquí es donde entran las sanguijuelas. En el siglo XIX, Francia importaba 40 millones de estos anélidos al año. Se creía que al succionar la sangre, eliminaban el mal del cuerpo. Según archivos del Royal College of Surgeons, miles de personas murieron no por la enfermedad, sino por la debilidad causada por el tratamiento. Uno de los momentos más trágicos de la evolución médica ocurrió en Viena, en 1847. El doctor Ignaz Semmelweis notó algo aterrador. Las mujeres morían mucho más en la sala atendida por médicos que en la atendida por parteras. ¿La razón? Los médicos venían directamente de realizar autopsias sin lavarse las manos. Semmelweis propuso algo revolucionario para la época: lavar las manos con cal clorada. La mortalidad bajó del 18% al 1%. El resultado: la comunidad médica lo tachó de loco y murió en un asilo. Tuvo que llegar Joseph Lister años después para que la asepsia fuera aceptada. La medicina estaba aprendiendo que lo invisible es lo más peligroso. Antes de 1846, la cirugía era el último recurso. El dolor era tan extremo que los pacientes a menudo preferían la muerte. Todo cambió en el Hospital General de Massachusetts con el primer uso exitoso del éter. Por primera vez, el bisturí podía trabajar con calma. Pasamos de amputaciones de 30 segundos a cirugías minuciosas. La evolución no solo fue técnica, fue humanitaria. La ciencia había vencido al dolor físico. Hoy, el contraste es asombroso. Hemos pasado de la sierra de carnicero a la precisión del láser de dióxido de carbono. Ahora podemos realizar microcirugías en el ojo o el corazón donde la recuperación se mide en horas, no en meses. Según la Mayo Clinic, la robótica permite hoy a un cirujano operar a miles de kilómetros de distancia con una precisión que ninguna mano humana podría igualar. La medicina no evolucionó solo por la tecnología, sino porque nos atrevimos a cuestionar lo que dábamos por cierto. Cada vez que tomas un antibiótico o entras a un hospital limpio, te beneficias de siglos de errores y descubrimientos. La pregunta es: ¿cuál será el siguiente salto? ¿Nanobots en nuestras venas? El futuro ya se está escribiendo. Piensa, aprende y descubre algo nuevo cada día. Nos vemos en el próximo viaje por la evolución del conocimiento. Es una de las paradojas más oscuras de nuestra especie. Nuestra capacidad de crear ha estado históricamente ligada a nuestra capacidad de destruir. Muchos de los objetos que hoy facilitan su vida, desde el motor a reacción hasta el Internet que está usando ahora, nacieron en el fragor de un conflicto. Hoy, en Evolución del Conocimiento, analizaremos cómo la humanidad pasó de la fuerza del músculo y el acero a la frialdad de los algoritmos autónomos. Cómo cambió nuestra tecnología y, con ella, nuestro destino. Durante milenios, el conocimiento militar se centró en 2 pilares: la ciencia de los materiales y la geometría del combate. Pasar del bronce al hierro, y finalmente al acero, no fue solo un cambio estético, fue una revolución química. Según archivos de la Academia West Point, la Falange Macedonia o la Legión Romana no eran solo grupos de hombres, sino máquinas humanas coordinadas. La evolución aquí fue la logística, la capacidad de alimentar y mover a miles de personas. El acero permitió armas que no se doblaban, pero fue la organización lo que realmente conquistó el mundo antiguo.
En el siglo XIV, un polvo negro llegado de Oriente cambió la química de la historia. La pólvora democratizó la guerra. Un campesino con un arcabuz podía derribar a un caballero que había entrenado toda su vida. Esto obligó a una evolución sin precedentes en la arquitectura. Los altos muros de los castillos medievales se volvieron obsoletos ante el poder de la artillería. Nació la traza italiana, fortificaciones en forma de estrella diseñadas matemáticamente para desviar proyectiles. La guerra dejó de ser un duelo de caballeros para convertirse en una competencia de balística y producción industrial. La revolución industrial llevó el conflicto a las fábricas. En el siglo XX, la evolución se volvió vertiginosa. El motor de combustión eliminó al caballo, el tanque rompió el estancamiento de las trincheras y el radar, un descubrimiento de la física electromagnética, permitió ver lo que el ojo humano no podía. Aquí ocurre un dato fascinante. La tecnología de radar de la Segunda Guerra Mundial es la que hoy permite que usted tenga un microondas en su cocina. La guerra obligó a la ciencia a acelerar la electrónica y la física nuclear, culminando en un poder que, por primera vez, amenazaba con extinguir a toda la humanidad. Hoy, en 2026, la evolución ha dado el salto final, de lo físico a lo digital. Los satélites GPS, creados originalmente para guiar misiles, hoy guían su automóvil. Pero la verdadera frontera es la autonomía. Los drones ya no son simples aviones a control remoto. Son sistemas con inteligencia artificial capaces de identificar objetivos por sí mismos. Según el MIT Technology Review, estamos pasando de la guerra de desgaste a la guerra de algoritmos. El conocimiento militar hoy es, esencialmente, ciencia de datos y ciberseguridad. El campo de batalla se ha vuelto invisible, ocurriendo en servidores y redes de fibra óptica. Hemos evolucionado de la espada de hierro al dron con IA. La ciencia ha multiplicado nuestro alcance, pero no ha cambiado nuestra naturaleza. El reto del siglo XXI es usar este vasto conocimiento no para perfeccionar la guerra, sino para asegurar que sea innecesaria. Al final, la mejor tecnología es aquella que protege la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje por la evolución. Piensa, aprende y descubre algo nuevo cada día. Suscríbete para no perderte nuestro próximo documental. En física, existe una ley fundamental. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero para la humanidad, la historia ha sido otra. Nuestra evolución ha dependido de qué tan hábiles somos para liberar esa energía y ponerla a nuestro servicio. Desde la primera chispa en una cueva hasta el intento actual de crear una estrella en un laboratorio, la energía es la moneda con la que hemos pagado nuestro progreso. Hoy, en Evolución del Conocimiento, exploraremos el viaje técnico y científico de cómo pasamos de quemar madera a intentar dominar el poder de las estrellas. Esto es la evolución de la energía. Hace aproximadamente 1 millón de años, nuestros antepasados lograron algo que ninguna otra especie ha hecho: controlar el fuego. Pero esto no fue solo para darnos calor. Según la hipótesis del cerebro cocinado del antropólogo de Harvard, Richard Wrangham, el fuego permitió predigerir los alimentos. Esto liberó una cantidad masiva de energía metabólica que antes gastábamos en la digestión, permitiendo que nuestro cerebro creciera de forma explosiva. El fuego fue nuestra primera tecnología energética. Durante milenios, el conocimiento se limitó a la biomasa, madera y aceites. Era una energía química simple, pero suficiente para sacarnos de la oscuridad y permitir la metalurgia, transformando el barro en cerámica y el mineral en bronce. El verdadero cambio de paradigma ocurrió en el siglo XVIII. Hasta entonces, el trabajo dependía del músculo o del viento. Pero gracias a pioneros como James Watt y los principios de la termodinámica de Sadi Carnot, aprendimos a convertir el calor en movimiento mecánico. El carbón se convirtió en el combustible del mundo. Por primera vez, la humanidad no dependía de la luz del día o de la fuerza de un río. Sin embargo, este salto tuvo un costo invisible. Al quemar combustibles fósiles, comenzamos a liberar el carbono almacenado durante millones de años, alterando la química de nuestra atmósfera. Estábamos en la era de la potencia bruta, pero aún nos faltaba descubrir una forma de energía que fuera limpia, invisible y transportable. A finales del siglo XIX, Michael Faraday y James Clerk Maxwell nos revelaron el electromagnetismo. La energía ya no necesitaba ser transportada en vagones de carbón, ahora viajaba a la velocidad de la luz a través de cables. Pero el mayor secreto estaba oculto en el corazón de la materia. En 1905, Albert Einstein publicó su famosa ecuación, E igual a mc², demostrando que una pequeña cantidad de masa contiene una cantidad colosal de energía. Esto llevó al descubrimiento de la fisión nuclear en 1938 por Lise Meitner y Otto Hahn. Al dividir núcleos de uranio, liberamos la fuerza que mantiene unido al átomo.
Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, la energía nuclear hoy produce electricidad para millones de personas sin emitir gases de efecto invernadero, pero enfrentando el reto de los residuos y la seguridad. Hoy, en 2026, estamos en la frontera final, la fusión nuclear. A diferencia de la fisión, que divide átomos, la fusión busca unirlos, replicando exactamente lo que ocurre en el centro del Sol. Científicos en proyectos como el ITER en Francia o el National Ignition Facility en Estados Unidos trabajan para calentar gas de hidrógeno a 150 millones de grados Celsius, 10 veces más caliente que el núcleo del Sol. El reto es el confinamiento magnético, mantener ese plasma flotando sin que toque las paredes del reactor. Si lo logramos, tendremos una fuente de energía prácticamente infinita, usando como combustible el deuterio que abunda en el agua de mar y sin residuos radiactivos de larga duración. Es el sueño de una energía limpia y eterna. La evolución de la energía nos ha llevado de una rama ardiendo a la posibilidad de dominar la física estelar. El físico Freeman Dyson decía que el nivel de una civilización se mide por cuánta energía es capaz de aprovechar. Hoy, nuestro reto no es solo obtener más energía, sino hacerlo en armonía con nuestro planeta. El conocimiento es la verdadera fuente de poder. De nosotros depende usarlo para iluminar el futuro o para ponerlo en riesgo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la evolución del conocimiento, la serie documental de Piensa y Descubre. Piensa, aprende y descubre. Suscríbete y activa la campana para seguir explorando los misterios de nuestra ciencia. Durante el 99% de nuestra historia, el límite de la velocidad humana fue el galope de un caballo o la fuerza de un viento favorable. Estábamos confinados por la geografía y el tiempo, pero el ser humano posee una característica que lo diferencia de cualquier otra especie: la obsesión por acortar las distancias. Hoy, en Evolución del Conocimiento, analizaremos la ingeniería y la física que nos permitieron conquistar la Tierra, los océanos y, finalmente, el vacío del espacio. Desde el invento fortuito de la rueda en las estepas de Mesopotamia hasta los motores de plasma que hoy, en 2026, nos preparan para ser una especie multiplanetaria. Prepárese para un viaje a través de los siglos. Esto es la evolución del transporte. Todo comenzó hace unos 5.500 años. La rueda no fue solo un disco de madera, fue la primera gran victoria contra la fricción. Al reducir la superficie de contacto con el suelo, la humanidad multiplicó su capacidad de carga por 10. Pero mientras en tierra dominábamos el eje, en el agua aprendíamos a dominar los fluidos. Según archivos del Museo Marítimo Nacional, la evolución de la navegación fue impulsada por la astronomía. Los fenicios y los polinesios no solo construyeron barcos, desarrollaron los primeros sistemas de posicionamiento global basados en las estrellas. Entender las corrientes marinas y los vientos alisios fue nuestra primera supercarretera de información y comercio. La ingeniería naval de la antigüedad sentó las bases de la hidrodinámica que hoy usamos para diseñar submarinos y yates de alta velocidad. El siglo XIX trajo consigo la mayor ruptura en la historia del transporte, el fin de la tracción animal. Gracias a la termodinámica aplicada de James Watt y George Stephenson, el vapor se convirtió en el músculo del mundo. La locomotora no solo transportaba personas, transportaba ideas y unificaba naciones. Según registros de la Institución de Ingenieros Mecánicos, la llegada del ferrocarril redujo los tiempos de viaje de semanas a días. Por primera vez, el ser humano podía viajar más rápido que cualquier ser vivo en el planeta. Esto cambió nuestra percepción del tiempo y del espacio. El mundo, que antes parecía infinito, comenzó a encogerse. Pero el vapor tenía un límite: la dependencia de los rieles y el carbón. La humanidad necesitaba una libertad que solo el petróleo y el aire podrían otorgar. A finales del siglo XIX, la invención del motor de combustión interna por Carl Benz y Gottlieb Daimler otorgó al individuo una libertad sin precedentes: el automóvil. Ya no dependíamos de horarios de trenes, el conocimiento se centró en la refinación de combustibles y la eficiencia mecánica. Sin embargo, el desafío final seguía estando arriba. En 1903, los hermanos Wright aplicaron principios de aerodinámica que hoy son estándar en la aviación moderna: el control en los 3 ejes del movimiento. Según la NASA History Division, el salto del primer vuelo de 12 segundos al primer avión supersónico en menos de 50 años es el periodo de evolución tecnológica más acelerado de nuestra historia. Aprendimos que el aire no era un vacío, sino un fluido que podíamos manipular para generar sustentación. La aviación convirtió a la Tierra en una aldea global. Para salir de nuestro planeta, necesitamos vencer a la gravedad, y para eso, la combustión simple no es suficiente. Entramos en la era de la astronáutica. Desde los cálculos de Konstantin Tsiolkovsky sobre la ecuación del cohete, hasta el coloso Saturno V que nos llevó a la Luna.
La evolución aquí es pura física de acción y reacción. Pero en este 2026, la frontera ha vuelto a cambiar. Estamos viendo el nacimiento de la propulsión por iones y plasma. Según el MIT Space Propulsion Laboratory, estos motores, aunque generan poco empuje inicial, pueden funcionar durante meses, permitiendo viajes sostenidos a Marte. Ya no buscamos solo llegar, buscamos habitar. La Starship de SpaceX representa la culminación de un siglo de metalurgia avanzada y software de autoaterrizaje. El transporte ya no se limita a la superficie de un mundo, ahora es el puente entre planetas. Desde el primer paso en la sabana africana hasta la primera huella en el polvo rojo de Marte, el transporte ha sido el termómetro de nuestra civilización. Hemos pasado de depender de nuestros músculos a depender de la física de partículas. El conocimiento nos ha permitido movernos más rápido, más lejos y de forma más eficiente. Pero el viaje nunca termina. Quizás el próximo gran salto no sea físico, sino a través de túneles de vacío o incluso la manipulación del espacio-tiempo. Lo único seguro es que mientras exista una frontera, habrá una mente curiosa buscando la forma de cruzarla. Gracias por acompañarnos en este viaje por la evolución del conocimiento. Piensa, aprende y descubre. Suscríbete para seguir explorando los límites de lo posible. Imagine que quiere enviar un mensaje a alguien que está a 100 kilómetros de distancia. Durante el 99% de la historia humana, su mensaje habría tardado días en llegar, viajando a la velocidad de un caballo. Hoy, en 2026, ese mismo mensaje viaja a la velocidad de la luz, cruzando océanos y rebotando en satélites en menos de un parpadeo. Hoy, en Evolución del Conocimiento, analizaremos cómo la humanidad pasó de las señales de humo a la conexión total. Cómo el dominio del electromagnetismo y la computación no solo cambió nuestra forma de hablar, sino nuestra forma de pensar. Prepárese para descubrir la historia de los hilos invisibles que mantienen unido al mundo. Todo comenzó con la necesidad de dejar huella. Desde las pinturas rupestres hasta la escritura cuneiforme. Pero la comunicación estaba limitada por la velocidad de copia. Un libro podía tardar años en escribirse. Según archivos de la British Library, la verdadera revolución llegó con Johannes Gutenberg en 1440. La imprenta de tipos móviles fue el primer sistema de replicación de datos a gran escala. Permitió que el conocimiento dejara de ser un privilegio de las élites para convertirse en el motor de las revoluciones científicas. Sin la imprenta, la ciencia moderna simplemente no existiría. Fue el primer paso para convertir la información en una herramienta masiva. El gran salto ocurrió en el siglo XIX cuando aprendimos a usar la electricidad como mensajera. En 1837, Samuel Morse demostró que podíamos enviar pulsos eléctricos a través de un cable. Por primera vez en la historia, la información viajaba más rápido que el ser humano. Según el IEEE, el telégrafo fue el antepasado directo de Internet. Poco después, Alexander Graham Bell y el injustamente olvidado Antonio Meucci lograron convertir la voz humana en señales eléctricas. El teléfono eliminó las distancias emocionales. La evolución ya no era mecánica, era electromagnética. El mundo comenzó a latir al mismo ritmo. A principios del siglo XX, Guglielmo Marconi y Nikola Tesla eliminaron los cables. La radio permitió que una sola voz fuera escuchada por millones al mismo tiempo. Luego llegó la televisión, añadiendo la imagen a la ecuación. Según el MIT Media Lab, esto cambió la estructura misma de la sociedad. Nos convertimos en una audiencia global. Pero la comunicación seguía siendo de una sola vía. Unos pocos emitían y el resto escuchaba. El mundo necesitaba una red donde todos pudieran hablar al mismo tiempo. Estábamos a las puertas de la era digital. En la década de 1960, nació ARPANET, la semilla de Internet. Pasamos de señales analógicas a bits digitales. La información se fragmentó en paquetes que podían viajar por cualquier ruta. Hoy, en 2026, estamos en la era de la conexión total. Desde el 6G hasta la comunicación satelital de baja órbita. Pero lo más asombroso es el papel de la inteligencia artificial. Según el Stanford Institute for Human-Centered AI, ya no solo nos comunicamos entre humanos. Ahora las máquinas traducen en tiempo real, predicen nuestras necesidades y actúan como intermediarias en cada interacción. Estamos pasando de la comunicación de masas a la comunicación personalizada e inteligente. De la señal de humo a la interfaz cerebro-computadora. La comunicación ha evolucionado para hacernos una sola mente global. Pero en este mundo hiperconectado, el reto sigue siendo el mismo. No es solo enviar el mensaje, sino entenderlo. El conocimiento es la luz que guía la conexión. Gracias por acompañarnos en este viaje por la evolución del conocimiento. Piensa, aprende y descubre algo nuevo cada día. Suscríbete para seguir explorando nuestra asombrosa historia.
Mire a su alrededor. Todo lo que ve, desde la pantalla que sostiene hasta la silla donde descansa, es el resultado de una lucha de milenios por dominar la materia. No avanzamos solo porque pensamos mejor, sino porque descubrimos materiales mejores. Hoy, en Evolución del Conocimiento, descubriremos cómo pasamos de tallar piedras a manipular átomos individuales. Esta es la historia de cómo la humanidad aprendió a fabricar su propio destino. Durante el 90% de nuestra historia, solo tuvimos lo que la naturaleza nos daba: piedra, madera y hueso. El gran salto ocurrió cuando aprendimos a usar el calor para transformar la tierra en metal. Según la Royal Society of Chemistry, el descubrimiento del bronce fue el primer cóctel químico de la historia: unir cobre y estaño para crear algo más fuerte que ambos. Fue nuestra primera lección de ingeniería de materiales. La suma de las partes es superior al todo. Pero el mundo moderno no se construyó con bronce, sino con hierro y carbono. El acero permitió que los edificios subieran al cielo y que los puentes cruzaran océanos. La evolución aquí fue la pureza. Aprendimos a quitarle el oxígeno al hierro en hornos gigantes. El acero es el esqueleto de nuestra civilización, pero a mediados del siglo XX, un nuevo material, ligero y barato, prometía cambiarlo todo: el plástico. A partir de 1950, los polímeros sintéticos, el plástico, democratizaron el consumo, pero también crearon el mayor desafío ecológico de nuestra era. Al mismo tiempo, aprendimos a purificar el silicio. Sin este cristal, no existiría la era digital. Según el MIT, el silicio es para la información lo que el acero fue para la industria. Estamos rodeados de materiales que no existen en la naturaleza, diseñados átomo por átomo. Hoy, en 2026, estamos entrando en la era de los supermateriales. El grafeno, una lámina de un solo átomo de grosor, es 200 veces más fuerte que el acero y mejor conductor que el cobre. Estamos aprendiendo a fabricar materiales que se reparan solos o que pueden filtrar el agua de mar en segundos. Ya no solo usamos la materia, ahora la programamos. De la piedra al grafeno, nuestra evolución es la historia de nuestra curiosidad por los secretos de la materia. ¿Cuál será el siguiente material que cambie nuestra vida? Quizás uno que aún no tiene nombre. Piensa, aprende y descubre algo nuevo cada día. Suscríbete para seguir explorando.